13 de octubre de 1917, más de 70.000 personas presenciaron algo que la ciencia aún no puede explicar por completo. El sol bailó en el cielo, cambió de color, pareció precipitarse hacia la multitud, y luego volvió a la normalidad. Periódicos de la época, incluido el escéptico O Século, informaron sobre el fenómeno. Las fotografías muestran a personas arrodilladas, mirando al cielo en éxtasis y terror. Pero esta es solo una pequeña parte de la historia más extraordinaria del siglo XX. Una historia que comenzó con 3 niños campesinos y transformó un pequeño pueblo portugués en el corazón espiritual de millones de personas en todo el mundo. Bienvenidos a Rutas Sagradas y hoy vamos a desentrañar los misterios de Fátima. Portugal, 1917. Mientras Europa se desangraba en la Primera Guerra Mundial, el país atravesaba uno de los periodos más turbulentos de su historia. La República Portuguesa, proclamada en 1910, había implementado severas leyes anticlericales. Se cerraron conventos, se expulsó a sacerdotes y se prohibió la educación religiosa. La sociedad portuguesa estaba dividida entre republicanos anticlericales y una población mayoritariamente católica. Fue en este tenso ambiente que 3 niños analfabetos se convertirían en protagonistas de acontecimientos que cambiarían no solo a Portugal, sino a todo el mundo católico. Lúcia dos Santos, de 10 años, era conocida por su fuerte personalidad. Francisco Marto, de 9, era contemplativo y místico. Jacinta, de tan solo 7 años, era la más pequeña y sensible del trío. Vivían en una sociedad rural donde las supersticiones se mezclaban con la fe católica tradicional. Nadie podría imaginar que estos 3 pastorcitos estaban a punto de convertirse en los niños más famosos del siglo. Antes de las famosas apariciones de Nuestra Señora, ocurrió algo aún más misterioso. En 1916, unos niños reportaron 3 encuentros con una figura que se identificó como el Ángel de Portugal o el Ángel de la Paz. En la primera aparición angelical, en Loca do Cabezo, el ser luminoso les enseñó una oración que jamás habían oído. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por quienes no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Pero fue durante su tercer encuentro angelical, en Loca dos Anjos, que ocurrió algo que transformaría a los niños para siempre. El ángel les dio la comunión eucarística. Lucía recibió la hostia y Francisco y Jacinta el cáliz. Después, los niños permanecieron postrados durante horas como en profundo éxtasis. Este episodio es crucial porque preparó espiritualmente a los niños para sus encuentros con Nuestra Señora, pero también plantea fascinantes preguntas teológicas. ¿Cómo podrían niños sin instrucción religiosa formal describir experiencias místicas tan profundas? Era domingo. Los niños jugaban en Cova da Iria cuando 2 rayos rasgaron el cielo despejado. Corrieron a refugiarse, pero vieron en una pequeña encina a una señora vestida de blanco, más brillante que el sol. La señora les pidió que rezaran el rosario todos los días por la paz mundial y les dijo que regresaría el 13 de cada mes. Pero les hizo una petición peculiar: que sufrieran en reparación por los pecados de la humanidad. A pesar de prometerle discreción, Jacinta le contó todo a su madre. Se corrió la voz y asistieron unas 50 personas. Curiosamente, solo los niños vieron y oyeron a la señora, pero muchos presenciaron fenómenos extraños: una nube sobre el árbol, una voz susurrante, el aroma de rosas en el aire. Este fue el encuentro más dramático antes de octubre. Nuestra Señora reveló los 3 famosos secretos a los niños, y el impacto fue tan grande que Jacinta pasó días llorando, diciendo: «Oh, cómo me compadezco de los pecadores, si tan solo pudiera mostrárselos». El tercer secreto fue tan perturbador que Lucía solo pudo escribirlo décadas después,
y su revelación completa por parte del Vaticano planteó más preguntas que respuestas. El administrador de Ourem, Arturo Santos, un escéptico acérrimo, arrestó a los niños el día 13 intentando que confesaran sus mentiras. Incluso los amenazaron con hervirlos en aceite. Aún así, se mantuvieron firmes en sus historias. 6 días después, mientras estaban jugando en Baliños, Nuestra Señora se les apareció nuevamente, compensando el encuentro perdido. Asistieron aproximadamente 30.000 personas. Muchos comentaron haber visto pétalos de rosa cayendo del cielo que desaparecieron antes de tocar el suelo, globos luminosos y una notable disminución de la intensidad solar durante la aparición. Entre 70 y 100.000 personas se congregaron en Cova da Iria en aquel día histórico. Llegaron en trenes especiales, carruajes y a pie. El periódico O Século envió al periodista Avelino de Almeida, un conocido escéptico, para cubrir lo que esperaban que fuera otra superstición popular. Había llovido a cántaros toda la mañana. La gente estaba empapada hasta los huesos, el barro les llegaba hasta las rodillas y muchos ya se arrepentían de haber hecho el viaje en condiciones tan adversas. Entonces, a las 13:30, la voz de Lucía cortó el aire. ¡Miren el sol! Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica y razón. El sol pareció perder su brillo cegador, transformándose en un disco plateado que permitía a la gente mirarlo directamente sin dolor ni ceguera. Entonces comenzó a girar sobre su eje como una rueda de fuego celestial, enviando rayos de luz multicolor en todas direcciones. Las nubes, la tierra e incluso la gente se tiñeron de colores imposibles que danzaban y se alternaban como un caleidoscopio divino. En 3 ocasiones distintas, el sol pareció saltar de su posición en el cielo y caer sobre la multitud aterrorizada. Gritos de «¡Es el fin del mundo!» resonaron por Cova da Iria mientras miles caían de rodillas rezando y llorando. Tras 10 minutos que parecieron una eternidad, el sol volvió a su posición normal en el cielo. Pero lo más impresionante estaba por llegar. La ropa de la gente, completamente empapada por la lluvia torrencial, estaba completamente seca. Avelino de Almeida, el periodista escéptico, escribió al día siguiente unas palabras que se convirtieron en históricas. Se vio a la inmensa multitud girar hacia el sol, que apareció sin nubes, en pleno mediodía. La estrella parecía una placa de plata mate, y era posible contemplarla sin el menor esfuerzo. No quemaba los ojos, no los cegaba. Hasta el día de hoy, más de un siglo después, ninguna explicación científica puede dar cuenta de todos los aspectos de este extraordinario fenómeno. En el mismo lugar donde Nuestra Señora se apareció a los 3 niños, se alza hoy una pequeña capilla de mármol blanco, inaugurada en 1982. Su arquitectura, deliberadamente sencilla, evoca la humildad de los pastorcitos que recibieron primero el mensaje celestial. En el interior de esta íntima capilla, la imagen de Nuestra Señora fue esculpida meticulosamente siguiendo las descripciones de la hermana Lucia. Un detalle conmueve a los peregrinos. La corona dorada de la imagen contiene la bala que alcanzó al Papa Juan Pablo II en el intento de asesinato de 1981. El propio pontífice ofreció esta bala en 1984, convencido de que Nuestra Señora de Fátima le había salvado la vida aquel fatídico 13 de mayo. Construida a lo largo de 25 años, entre 1928 y 1953, esta majestuosa basílica neorrománica impresiona a primera vista. Su torre central de 65 metros de altura está coronada por una imponente corona de bronce de 7.000 kilogramos, visible a kilómetros de distancia. El interior alberga 15 altares dedicados a los misterios del Rosario, cada uno de los cuales narra parte de la historia sagrada a través del arte y la oración.
En el crucero de esta basílica descansan los 3 jóvenes videntes que cambiaron el mundo. Francisco Marto falleció en 1919, con tan solo 10 años, víctima de la terrible pandemia de gripe española que asolaba el mundo. Su prima Jacinta lo sucedió en 1920, con tan solo 9 años, también azotada por la misma enfermedad que se llevó millones de vidas. Lucia dos Santos tuvo un destino diferente. Vivió hasta los 97 años, se hizo monja carmelita y guardó los secretos de Fátima hasta sus últimos días, falleciendo en 2005. Inaugurada en 2007, es un referente de la arquitectura religiosa contemporánea. Con 40.000 metros cuadrados y capacidad para 8.633 fieles sentados o 40.000 de pie, es más grande que la Basílica de San Pedro. Diseñado por el arquitecto griego Alexandros Tombazis, su forma circular simboliza la eternidad. El interior, sin columnas, crea una sensación de infinito. Las 12 puertas representan a los apóstoles y la pared de cristal de 3.200 metros cuadrados permite que la luz natural inunde el altar durante todo el día. En la fachada de la Basílica de la Trinidad, un mosaico de Marko Ivan Rupnik representa la Santísima Trinidad y conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento a través de 120 figuras bíblicas en 3.200 metros cuadrados de superficie. Cada año, millones de personas convergen en Fátima por antiguas rutas que se han convertido en auténticos senderos sagrados. Desde Lisboa, el camino portugués central serpentea a través de 330 kilómetros de paisajes que han cambiado poco desde la época de las apariciones. Otros eligen el camino de Coimbra, recorriendo durante 120 kilómetros la misma calzada romana que conectaba el norte y el sur del país hace 2000 años. También hay quienes llegan por el Camino del Norte, conectando con la famosa ruta a Santiago de Compostela, convirtiendo su viaje en una doble peregrinación. Y quienes eligen el Camino de Tomar recorren 60 kilómetros pasando por el impresionante Convento de Cristo, llevando consigo las bendiciones de los caballeros templarios. Pero es al llegar a la inmensa plaza del santuario donde se lleva a cabo uno de los rituales más conmovedores de la fe católica. Miles de peregrinos recorren los últimos metros de rodillas sobre el liso mármol blanco, cumpliendo promesas, pidiendo gracias o simplemente expresando su devoción con la mayor humildad posible. El desgaste visible del mármol narra una historia silenciosa de siglos de fe, de rodillas dobladas en agradecimiento, de lágrimas cayendo sobre la fría piedra. A 2 kilómetros del santuario, el Vía Crucis de Baliños ofrece una ruta de meditación única. Cada una de las 14 estaciones fue tallada en piedra local por diferentes artistas, creando un mosaico de estilos que refleja la universalidad del mensaje cristiano. Es aquí donde muchos peregrinos encuentran el silencio necesario para preparar sus corazones antes de su encuentro con lo sagrado. Pero Fátima guarda sorpresas más allá de su arquitectura y rituales. Peregrinos de todo el mundo relatan experiencias que desafían toda explicación racional. El inexplicable aroma a rosas que emerge sin flores cerca, sensaciones de profunda paz que transforman corazones angustiados, visiones de luz durante momentos de intensa oración en la capilla de las apariciones. El propio santuario mantiene una oficina médica para investigar los innumerables informes de curaciones que la ciencia moderna no puede explicar. El año 2000 trajo una revelación que el mundo católico llevaba décadas esperando. Finalmente, el Vaticano reveló oficialmente el llamado Tercer Secreto de Fátima, que describe una visión profética de un obispo vestido de blanco caminando entre ruinas y cadáveres, para luego ser asesinado por soldados. La interpretación oficial vinculó inmediatamente esta profecía con el intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981. Pero la revelación
lejos de resolver el misterio, solo avivó nuevas controversias. ¿Por qué Lucía escribió que el secreto debía revelarse en 1960? ¿Porque entonces se aclararía? Algunos teólogos señalan sutiles discrepancias entre las descripciones originales de la vidente y el texto finalmente publicado por el Vaticano. Los grupos católicos más tradicionales insisten en que el verdadero secreto no se refiere al pasado, sino a la crisis que experimentaría la Iglesia en el siglo XXI. Otros misterios permanecen sin explicación. En 1972, la imagen de Nuestra Señora de Fátima lloró durante 101 días consecutivos, un fenómeno presenciado por miles de fieles y nunca explicado científicamente. Las profecías sobre la conversión de Rusia siguen generando acalorados debates sobre su cumplimiento real. Y la prometida era de paz sigue siendo una esperanza lejana en un mundo aún marcado por el conflicto. La ciencia también ha intentado encontrar explicaciones. Estudios atmosféricos han buscado desentrañar el milagro del Sol, de 1917. Análisis psicológicos han investigado las experiencias místicas de los 3 niños. Y rigurosas investigaciones médicas examinan continuamente informes de curaciones milagrosas. Pero cada investigación parece revelar solo capas más profundas del misterio, como si Fátima albergara secretos que la razón humana aún no está preparada para comprender. Las cifras por sí solas son impresionantes. 6 millones de visitantes anuales llegan de más de 170 países diferentes, lo que convierte a este pequeño pueblo portugués en uno de los destinos de peregrinación más codiciados del mundo. Durante las grandes celebraciones de mayo y octubre, 500.000 de personas pueden congregarse en Fátima en un solo día, creando un espectáculo humano de fe que pocos lugares del mundo pueden igualar. Cada día, 15.000 velas se encienden en la pequeña capilla de las apariciones. Sus llamas titilan como oraciones susurradas en el viento. En la torre de la Basílica del Rosario, una campana de 3 toneladas marca las horas sagradas. Su bronce reverbera a kilómetros de distancia como una llamada a la oración. El origen mismo del nombre, Fátima, encierra una historia fascinante que conecta a cristianos y musulmanes en una narrativa de conversión y fe. Durante la ocupación musulmana de la región, una princesa árabe llamada Fátima se enamoró de un caballero cristiano y se convirtió al cristianismo, dando así su nombre a la tierra que siglos después sería escenario de apariciones marianas. Detalles curiosos surgen de la investigación histórica. Las apariciones siempre ocurrieron exactamente al mediodía solar, no según la hora del reloj, lo que demuestra una intrigante precisión astronómica. Francisco, el contemplativo del trío, nunca llegó a escuchar las palabras de Nuestra Señora. Solo la vio y oró en silencio, en una experiencia mística puramente visual. Y la encina original de las apariciones fue literalmente destruida por los propios fieles, quienes tomaron todas las ramas como reliquias sagradas. Fátima también presume de récords impresionantes. En 2017, 30.000 personas formaron el rosario humano más grande del mundo para celebrar el centenario de las apariciones. Ese mismo año, se colocaron 15.185 velas para crear el mosaico luminoso más grande jamás realizado con la imagen de Nuestra Señora. Y regularmente, 50.000 peregrinos recorren 200 kilómetros a pie, una de las peregrinaciones peatonales más largas del planeta. La influencia de Fátima trascendió las fronteras de Portugal y transformó profundamente la espiritualidad católica mundial. Cientos de santuarios dedicados a Nuestra Señora de Fátima florecieron en todos los continentes, desde pequeñas capillas rurales hasta imponentes basílicas urbanas, difundiendo la devoción mariana en culturas y tradiciones muy diversas. El rosario, oración central del mensaje de Fátima, ha experimentado un extraordinario renacimiento global.
Familias que habían abandonado esta práctica tradicional redescubrieron su poder espiritual. Los grupos de oración se multiplicaron en parroquias de todo el mundo, e incluso movimientos teológicos progresistas se inspiraron en el mensaje de Fátima para sus interpretaciones sociales del Evangelio. Sorprendentemente, Fátima se ha convertido también en un punto de encuentro ecuménico, atrayendo a peregrinos de diferentes denominaciones cristianas que encuentran en la sencillez del mensaje de los tres niños un terreno común de fe y esperanza. Desde Pío XII, cada papa ha mantenido una relación especial con Fátima, interpretando y viviendo el mensaje mariano de forma única. Pío XII consagró el mundo entero al Inmaculado Corazón de María durante los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Juan XXIII, siendo cardenal, realizó su propia peregrinación antes de convertirse en Papa del Concilio Vaticano II. Pablo VI rompió con la tradición al convertirse en el primer pontífice en visitar Fátima en 1967, reconociendo oficialmente la trascendencia mundial de las apariciones. Pero fue Juan Pablo II quien estableció la conexión más profunda con Fátima. Sobreviviente de un atentado ocurrido el mismo día de la festividad de Nuestra Señora de Fátima, peregrinó 3 veces al santuario, ofreciendo la bala que casi lo mata a la corona de la imagen de Nuestra Señora. Benedicto XVI continuó esta tradición papal de devoción y el Papa Francisco coronó el centenario de las apariciones con la canonización de Francisco y Jacinta Marto en 2017, en una ceremonia a la que asistieron 500.000 de fieles. Hay lugares en el mundo donde el tiempo parece suspendido, donde lo sagrado y lo humano se encuentran de forma casi tangible. Fátima es uno de esos lugares. Independientemente de la fe que profesamos o de las explicaciones que buscamos, hay algo innegable en la experiencia de millones de personas que encontraron en Fátima no solo un destino turístico, sino una transformación personal. Tal vez el verdadero milagro de Fátima no radique en los fenómenos sobrenaturales relatados, sino en la continua capacidad de este lugar para inspirar esperanza, renovar la fe y recordar a la humanidad que incluso en los momentos más oscuros, la luz aún puede brillar. ¿Y tú? ¿Crees que algunos lugares poseen una energía especial? ¿O que ciertas experiencias trascienden nuestra comprensión científica actual? Este fue otro episodio de Rutas Sagradas. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con el lugar sagrado que te gustaría que exploremos en el próximo episodio. Y no olvides suscribirte para continuar con nosotros en este viaje a través de los misterios más fascinantes del mundo.